Muy bien, ahí está, estamos grabando entonces. Como les decía, en lo que habíamos comentado al final de la clase pasada, que bueno, que íbamos a tener una invitada, Cecilia Morales, que ahora se va a presentar, y bueno, nos va a hablar un poco de su experiencia, de lo que es y ha sido toda su trayectoria dentro de un call center, ¿bien? Va a haber capaz que hay algunos términos que ella va a utilizar, que va a hablar, que nosotros capaz que ya dimos alguno, pero bueno, no, que no viene mal hacer una refrescada y tampoco tener esos términos desde el punto de vista de ella que está hoy en día trabajando justamente en un call center, ¿verdad? Bueno, Cecilia, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y bueno, es todo tuyo el escenario. Bueno, muchas gracias Juan, gracias a todas. Hola. Bueno, soy Cecilia Morales. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación ahí que me avisan si ven. ¿Están viendo? Sí, se ve. Está Perfecto. genial. Sí. Bueno, les Sí. cuento un poco de mí. Tengo 25 años y hace 5 años que estoy trabajando en un call center, ¿sí? Call center barra contact center, y ahora vamos a ver un poco más de eso. Inicié en el call center como operadora o asesora, que también se le llama, en la parte de atención al cliente. Estuve un año como operadora en la vincha atendiendo llamadas y después pasé al área de supervisión y bueno, he tenido la oportunidad de estar en muchas áreas, he estado en la parte de supervisión, en control de calidad y también estuve un poco en el área comercial. Y bueno, y espero poder ayudarlas dándoles un poco del conocimiento que adquirí en estos años. Y bueno, empezamos entonces. ¿Por qué decía lo del contact center? Me refiero porque puntualmente el call center donde yo me encuentro, en sí es call center ya es un término que se está usando menos, porque call center hace referencia solo a llamadas y hoy por hoy, gracias al avance de la tecnología que tenemos, los call center ya se están volviendo un centro de contacto, un contact center, por así decirlo. Porque se abren más canales a la atención, como pueden ser redes sociales, pueden ser chats, pueden ser chatbots también, que son esos, no sé si alguna vez alguna le escribió a un WhatsApp de algún banco, que tienen como un mensaje predeterminado que te da opciones y bueno, puedes ahí elegir esas opciones. Eso es un chatbot y eso en realidad es parte de una atención brindada que puede ser ya sea por un call center, contact center, o a veces puede ser mismo directamente la empresa que lo genera. ¿Sí? Pero bueno, entonces en mi call center puntual somos un centro de contacto, un contact center, porque tenemos multicanalidad, ¿sí? Trabajamos con llamadas entrantes, llamadas salientes, chats, tenemos los chatbots, con redes sociales y a su vez también en algunas campañas puntuales del área comercial tienen un poco de atención personal por entrega de tarjetas y demás, ¿sí? Bien, entonces, siempre en un call center y puntualmente en el que estoy yo, siempre se va a tener un cliente directo y un cliente indirecto, ¿sí? Puede ser que tal vez estos términos, si los vieron con Juan, pueden verlos con otros nombres, pero está. Les comento en mi caso puntual. El cliente directo va a ser quien contrata el call center porque vamos a brindar un servicio tercerizado. Entonces, ya puede ser un banco, puede ser un servicio de un centro de salud, hay un montón de servicios. Bueno, cualquier empresa que quiera tercerizar su atención va a pensar en un call center. Entonces, el directo es el que nos contrata y va a definir la cantidad de puestos que quiere para su atención. Y bueno, ya también se habla con la parte administrativa del call center si quieren, qué tipo de atención quieren, si quieren multicanalidad, si quieren solamente teléfono, eso después, bueno, dependiendo de cada empresa, cada cliente va a elegir su servicio más acorde a lo que ellos buscan. ¿Sí? Y bueno, también el cliente va a brindar parte de la capacitación porque, bueno, tenemos que entender qué producto estamos vendiendo, qué es lo que está, bueno, atendiendo, qué es lo que qué es lo que brinda esa empresa al resto de la población y nosotros tenemos que estar capacitados para eso. Y bueno, el cliente directo es el cliente que va a estar más en contacto con el área de supervisión, porque en realidad es con esta área donde se van a pasar reportes de cómo está yendo la atención y demás. Y bueno, el cliente indirecto es al que nosotros vamos a atender.
al que el operador atiende en la llamada, el que llama para preguntar o al quien nosotros le vamos a vender en el caso del área de ventas. Y que es usuario o cliente del cliente directo. ¿Sí? Bien, puntualmente en mi contact center, call center en el que yo me encuentro, se van a organizar en distintas áreas. Esto, por supuesto, puede variar según las empresas, pero además de las áreas normales que vamos a tener, como la directiva, administración, recursos humanos, vamos a tener base de datos, sistemas que se encargan toda la parte tecnológica, el área de control de calidad, que voy a hablar un poco más adelante de qué aspectos o qué se trabaja en esa área, que es donde yo me encuentro ahora también, y el áreas de contacto, ¿sí? Donde vamos a tener un área comercial y un área de servicios, ¿sí? En mi call center puntualmente se divide en dos, lo que sería, por un lado, las ventas y por otro lado, las campañas que están destinadas a servicios como atención al cliente. Y vamos a ver que en realidad son dos perfiles muy diferentes. El perfil de una persona que va para atención al cliente y una persona que trabaja en ventas. Es decir, no, comparten muchas cosas, pero como personas son perfiles distintos. Entonces, está el jefe de área, el jefe de área comercial y el jefe de área de servicios, y después los supervisores que son, o team leaders, que son por campaña. Y bueno, después los operadores, asesores o vendedores, que son los que están en la línea de contacto. Bien, en cuanto al área comercial y la experiencia que yo tuve en el área comercial fue para una entidad bancaria. Sí, estuve en la parte de supervisión de esa área. Y bueno, en realidad, puntualmente lo que hacíamos, lo que se hacía era venta de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. ¿Sí? Bueno, entonces en el área comercial el objetivo es vender, ya puede ser un servicio como servicios médicos o telefónicos, contratos, seguros, pueden ser tarjetas de crédito, de débito, etc. Y los canales que, bueno, principalmente se utilizaron en la campaña que yo estuve puntualmente eran llamadas salientes y un poco de redes sociales. Siempre una campaña de ventas va a tener objetivos. Los objetivos van a ser ya predefinidos por el cliente directo, es decir, la empresa que nos contrató va a querer un estimativo de tantas ventas mensuales. Y después nosotros lo que hacíamos era, para trabajar con el equipo y demás, era reducirlas a objetivos diarios y semanales para, bueno, porque parte de todo el trabajo que teníamos que hacer era un incentivo de poner objetivos más a corto plazo para que ellos vayan alcanzando todos los objetivos. Entonces, dos cosas que son muy importantes, o bueno, que aprendí que son muy importantes para el área de supervisión en el área comercial, en la venta, son dos porcentajes que son el porcentaje de contactación y el porcentaje de conversión. El porcentaje de contactación es cuántas personas me contestan el teléfono en todas las llamadas salientes que yo hice. ¿Sí? O sea, de todas las que llamé, ¿cuántos fueron contactados? ¿Cuántos me atendieron? Este porcentaje de contactación va a depender es multifactorial, ¿sí? Porque a veces puede pasar que si nosotros llamamos a 10 números en un solo turno, es menos probable que nos respondan los 10 si los dividimos en diferentes turnos y hacemos múltiples intentos. Entonces, ¿cómo subo ese porcentaje de contactación? O por lo menos me aseguro de tener un buen porcentaje, es en muchos intentos de contacto que estén separados en tiempo y dividirlo en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y bueno, esto también va a ser afectado por la base de datos que estoy trabajando, ¿sí? Los call centers, puntualmente en el que estoy yo, van a trabajar, la base de datos que se trabaja se puede obtener de diversas fuentes. Puede ser un generador, un sistema que te genera números aleatorios y te llama, eso se llama predictivo. Y si no, puede ser una base que te da el cliente mismo, en este caso la empresa que contrató el call center te da una base de datos para llamar. La base de datos que ya está armada por los clientes es mejor porque son números de gente que o ya fue cliente de la empresa o son números que sabemos que pertenecen a alguien. Pero el predictivo en realidad te va a llamar de forma aleatoria, te pueden responder como no. Es decir, es más difícil contactar así.
Después el otro porcentaje que nos importa es el porcentaje de conversión, que es de todos los que yo contacté, o sea, de los que me atendieron el teléfono, a cuántos yo les vendí o los afilié al servicio que yo quería afiliarlos. ¿Ah? Y esto habla mucho de las capacidades del vendedor y de qué tan capacitado y cuántas herramientas tiene para poder convencer a la persona o para poder vender a la persona, ¿sí? Hay algo que me quedó mucho de la experiencia de ventas, fue que nosotros tenemos que generar la necesidad a la persona, de que cuando la llamas, la persona en realidad, vos lo estás llamando, no está esperando la llamada, seguramente hasta te quiera cortar, y el vendedor tiene que tener la capacidad de generar esa necesidad de que necesita el producto que yo estoy vendiendo. Usted lo necesita. Cecilia, Entonces, sí, para, para ti, en tu experiencia, ¿qué tipo de llamada te parece más complicada de realizar? habla tipo ventas o atención al cliente en No, esa digo, si es comparación, una o llamada entrante o saliente. entrante o saliente, sí. En realidad, tienen su, o sea, para mí en mi perfil, porque yo soy más perfil de atención al cliente, es hacer la venta. Es más agresiva la llamada de ventas. Pero atención al cliente tiene otra complejidad que yo creo que es mayor. La llamada entrante tiene una mayor complejidad, que eso más adelante lo tenemos, pero igual es básicamente la complejidad que tiene es que atención al cliente es la llamada comodín, como le decimos en el call center. Es una llamada que puede ser una pregunta aleatoria que no sabemos qué es. En cambio, la saliente, nosotros estamos haciendo la saliente y sabemos lo que vamos a decir. Generalmente las campañas que hacen llamadas salientes tienen un speech o un guión armado con incluso hasta objeciones, es decir, te dicen, bueno, si la persona te dice esto, puedes decirle esto. Entonces, si bien la llamada no es cuadrada, es muy dinámica y cada llamada es diferente, en las llamadas salientes uno ya más o menos espera lo que va a recibir. En cambio, en la entrante es lo que vos atendés y no sabés qué es lo que la persona quiere, ni cuál es el contexto, ni nada. Y tienes que tener un montón de conocimiento del producto que estás informando para que puedas brindar la asistencia a la persona. Entonces, en cuanto a complejidad, me parece mucho más compleja la entrante que la saliente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí está. Después, bueno, en el área comercial nosotros manejamos, están los rechazos, están las ventas y las ventas caídas. En nuestra área se tomaba un rechazo, una llamada de ventas bien realizada, por más que no llegue a la venta, sí se rebatieron aunque sea 3 objeciones, ¿sí? Es decir, la persona me dijo 3 veces que no y las 3 veces intenté convencerla con un comentario válido, ¿sí? Con una objeción válida para que me acepte el producto. Claro, con argumentos distintos en cada Eh, vez. Exactamente, sí, porque en realidad la idea es, igualmente esto todo está prearmado y en la capacitación se ven todos los posibles no y cómo rebatirlos, eso siempre está en el speech, por eso la llamada saliente de ventas es muy sencilla en ese sentido, pero después requiere mucha habilidad de negociante de la persona para poder convencer a otra persona. La idea es que el vendedor se enfoque en esas habilidades y no tanto en recaudar información previa ni nada. Por eso son dos mundos diferentes, ventas y atención al cliente. Y bueno, después que concreta la venta, el vendedor recibe la comisión, porque siempre son a base de comisiones, o por lo menos en el 90% de las campañas de ventas es así, tiene un sueldo base más comisiones. Y bueno, a veces puede pasar que la venta se caiga porque depende de alguna otra parte administrativa. Por ejemplo, en mi campaña puntual la persona tenía que enviar una documentación que si no le enviaba no contaba como una venta. Y ahí es donde los call centers, como en mi caso, tienen otra campaña que es de seguimiento de las ventas, donde se llaman a la gente para preguntar si ya envió la documentación y demás para asegurarse ese cierre de esa venta. Y después, el área que es en el que estoy yo ahora, más que nada, enfocada, es el área de servicios o atención al cliente. ¿Sí? Que como hablábamos hoy con Juan, la complejidad que tiene es distinta, ¿sí? Porque atención al cliente es principalmente llamadas entrantes, ¿sí? O sea, si queremos catalogar en tipos de llamadas, ventas va a ser salientes y atención al cliente es entrante, ¿sí? Siempre atención al cliente es
recibo consultas, recibo reclamos, recibo del otro, es del otro quien decide comunicarse conmigo. Entonces, como decíamos, la llamada comodín, que es la llamada que no sabemos qué puede ser, entonces el asesor de atención al cliente tiene que tener un manejo de información muy grande. Y bueno, eso ahí va a estar, entra en juego la capacitación que reciba por parte de la empresa que lo contrata y además por la supervisión que está constantemente recapacitando a los asesores. Que en mi caso puntual, yo me encargué de las capacitaciones para la entidad bancaria donde que trabajaba en call center, realizaba las capacitaciones. Y bueno, después también en el área de atención al cliente es más común la multicanalidad, ¿sí? En las campañas, con predominio de llamadas, bueno, siempre vamos a tener llamadas entrantes, pero puede haber chats, puede haber WhatsApp, Facebook, Instagram y demás. ¿Tá? Y bueno, los objetivos del servicio van a ser diferentes que en ventas. El objetivo de servicio lo define el cliente directo, o sea, es decir, la empresa que te contrata te va a decir, bueno, yo quiero tanto porcentaje de llamadas atendidas por lo menos por mes. ¿Tá? Entonces ahí entra en juego el dimensionamiento del equipo, es decir, eso del call center, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, una persona atiende tantas llamadas por hora, entonces le voy a decir, para atender esto necesito esta cantidad de gente atendiendo. Entonces, los objetivos, los dos valores importantes que siempre, las dos cosas importantes que se van a estar en atención al cliente es el nivel de servicio o level service y el control de calidad. ¿Ya? Esto no sé si lo vieron contigo, Juan, porque capaz que yo les digo una definición diferente. Esta es la definición que manejamos en mi call center. No, bueno, por eso, estamos siempre hablando desde sí. tu punto de vista en cuanto a la empresa en la cual tú te manejas. Exactamente, por eso. El nivel de servicio nosotros lo manejamos como el porcentaje de llamadas atendidas antes de los 20 segundos. Es el 20 el que nosotros manejamos. ¿Tá? Y bueno, entonces se pide un 80% de las llamadas atendidas antes de los 20 segundos de que entró. Ese es el nivel óptimo que mi call center en este caso busca. Hay otros call centers que, por ejemplo, pueden tener 90 en 20, que es 90% de las llamadas en 20 segundos, pero generalmente entre 75 y 100% de las llamadas es como se considera algo óptimo atenderlas antes de los 20 segundos. Después, bueno, ¿qué afecta el nivel de servicio? Va a afectarlo el dimensionamiento del equipo, es decir, si el equipo no está bien dimensionado, si hay poca gente, hay menos gente de la que debería, no se van a poder atender muchas llamadas, se van a perder y así es como baja el nivel de servicio. El TMO, que es el tiempo medio operativo, que es algo fundamental de evaluar, ¿sí? Para todos los operadores, es, que ahora lo vamos a ver, creo que es, en mi opinión, lo que más te afecta al nivel de servicio. Y después, bueno, la multicanalidad en el sentido de que si una persona está, cuanto más cosas tenga que hacer en un mismo tiempo, si eso va de la mano con el dimensionamiento, también te puede afectar el nivel de servicio. Y el TMO es el valor promedio que toma en cuenta, y esto, como siempre lo digo, en mi call center puntual lo tomamos así. El talking time, que es el tiempo que estoy hablando en la llamada. El tiempo en espera, que es el tiempo que yo lo dejo en espera porque necesito realizar una consulta. Y el tiempo de after call, que es cuando yo corto la llamada, tengo unos minutos en los cuales yo necesito llenar formularios o registrar la llamada, tareas administrativas que estén asociadas a esa llamada cuando yo corto. Es un promedio de estos tres valores y bueno, por supuesto, cuanto más bajo esté mejor porque significa que no me explayé en la llamada, es decir, la llamada tuvo una duración normal, no dejé que la persona controlara la llamada porque muchas veces cuando las personas llaman somos nosotros como operadores que tenemos que controlar la dirección de la llamada y no dejar que se vaya por las ramas y tener una duración muy larga. Significa que tuvo una buena duración, que tuvo un buen tiempo de espera o no tuvo ninguno, a veces no tenemos por qué dejarlo en espera,
Y que el after call significa que, bueno, que trabajé rápido registrando. La idea siempre es registrar a medida que vamos hablando, es como lo que trabajamos nosotros allí, yo trabajo mucho con los chiquilines eso, de aprender a registrar mientras hablamos, así cuando cortamos ya es cortar y listo, recibir otra llamada. Y bueno, algunas tareas, por ejemplo, de asesor de atención al cliente, llamadas informativas, que son simplemente brindar información, después asistencia en línea, como puede ser guiar para que la persona haga otros procesos. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo estuve como operadora en la parte, estuve en atención al cliente para un banco y tenía el home banking del banco, digamos, y tenía un montón de llamadas de personas que querían asistencia para ingresar al home banking, ¿no? Y creo que una de las más difíciles, creo que las llamadas más difíciles que tuve fueron de eso, porque el banco no nos proporcionaba un acceso a esa plataforma. Nosotros teníamos un PowerPoint con fotos de cómo sería la página del banco y teníamos que ir adivinando dónde iba el cliente a medida que él nos decía. Entonces, siempre es importante las herramientas que nos da la empresa que nos contrata para poder brindar asistencia. En este caso, si el banco nos hubiese dado un acceso a una plataforma más dinámica, seguramente podíamos ayudar más al cliente, pero nos teníamos que manejar con ese PowerPoint, que igual se podía, pero era más difícil y tenías que saberlo muy bien porque tenías que preguntarle, ¿usted está abajo de tal imagen, a la izquierda y demás? Entonces, dificulta un poco más. Entonces siempre... borroso. Exacto, exacto. Además, a veces una persona, como no estamos viendo lo mismo que la otra persona, el teléfono es totalmente distinto, es como lo describe la otra persona, a veces para uno es así, para otro es diferente, entonces ahí es la única parte, digamos, complicada cuando tenés poco acceso a material por parte de la empresa. Entonces, bueno, llamadas de gestión administrativa, como pueden ser bloqueos de tarjetas o, bueno, un montón de cosas. O sea, llamadas que lleven al operador a tener que hacer otro proceso aparte. Recepción de reclamos, y estas son las llamadas más difíciles, las más complicadas del área de atención, porque requiere de muchas herramientas que tiene que poner el operador para controlar la llamada. ¿Tá? A mí me pasaba que cuando estaba en una llamada y me llamaba una persona por un reclamo, y más en temas bancarios, la gente se altera muchísimo muy fácil, ¿no?, con el tema del banco. Entonces, al recibir ese tipo de llamadas, uno tiene que estar bien entrenado en cuanto a habilidades para controlar la llamada. Por ejemplo, el tono de voz es muy importante en la llamada. Si la persona me llama y ya veo que el tono de voz de esa persona es molesta, yo no puedo, obviamente no puedo ponerme como al mismo nivel ni ponerme a la defensiva. ¿Ah? Si yo pongo un mismo tono de voz o pongo un tono a la defensiva, la llamada va a ir escalando, por así decirlo. Es decir, si yo, en cambio, bajo el tono, como que trato de tranquilizar a la persona me puede bajar un cambio, por así decirlo. Pero si yo no lo hago y yo sigo agregando como estrés en la llamada va a ir escalando mucho más y mucho más rápido. Entonces va a terminar la persona o gritando o insultando y nos va a terminar cortando la llamada. Por eso es muy importante controlar las emociones en una llamada de reclamos, entender la neutralidad del operador. El operador ni está al lado en mi caso, ni estaba yo del lado del banco, ni estaba del lado de la persona. Yo tenía que buscar una solución para esa persona en las herramientas que tenía el banco que me podía brindar. Y bueno, obviamente cuidar al cliente, porque el banco tampoco quiere perderlo. Cecilia, te hago una Sí. pregunta hablando de esto, aprovechando la recepción de los reclamos, que dijiste Sí. recién, nombraste algo importante que es el corte de la llamada. Cuando la llamada se va un poco de tono y ya el cliente ya está tan enajenado que ya no hay forma de negociar, por así decirlo, o de entablar una conversación decente. En el caso de ustedes, ¿manejan algún tipo de protocolo de aviso, de sobreaviso?
si nosotros manejamos un protocolo de si la persona no está escuchando, no quiere cooperar en la llamada, si llega a un punto que no se debería llegar, pero se llega a ese punto en que la persona está insultando y está agresiva y no hay forma de bajarla, los asesores tienen el protocolo de, bueno, avisarle que si continúa así, se va a proceder al corte de llamado. ¿Sí? Siempre tienen que avisar y ahí la persona o baja un cambio o sube y bueno, y ahí se procede a cortar. Pero siempre hay que avisar. La idea es que no se corte jamás una llamada en un call center por parte del operador. Siempre la tiene que cortar el cliente. Pero en estos casos puntuales, bueno, si es una llamada que no se puede manejar, que perdió completamente las riendas de la llamada, ya no hay forma. A veces, muchas veces, sí. Sí, quería preguntar algo. Sí, Sí, yo no veo si me quiere preguntar. En esto que estás comentando del tema cuando se va un poco de mambo la Sí, conversación, por ejemplo, no se deriva a decir, bueno, señora, mire, yo no puedo seguir en este tono, la derivo al supervisor o a alguien más arriba, porque a veces la gente está así enojada porque quiere hablar con el capataz de alguna manera, ¿no? claro. Sí, en realidad, puntualmente nosotros no lo ofrece el operador. Sí, si lo pide el cliente, yo tomo pila de llamadas y no hay problema, es decir, las tomamos. Pero la idea es que la llamada no tenga que escalar, porque si no, cada llamada que escala, en realidad el supervisor deja de hacer las tareas que debería estar haciendo, por ejemplo, y se pierde un poco ese trabajo, ¿no? Pero si no, bueno, si la persona lo pide, si la persona que llamó lo está pidiendo, pide, pásame con un supervisor, eso siempre se atiende, siempre se pasa con el supervisor y el supervisor intenta, bueno, escuchar. A veces las personas, lo que me pasaba mucho a mí, por ejemplo, era que no era que querían hablar con un supervisor, a veces simplemente escuchar una voz diferente a la persona ya como que lo calma. No es que sea un problema del operador en sí, pero como que cree que la otra persona le puede llegar a decir algo diferente o, no sé, lo puede tratar de forma diferente. La Pero, famosa opinión, ¿cómo? la famosa segunda opinión que te piden. Exacto, exacto, sí. Te Pero piden, siempre no, que piden, sí, que buscan, exacto. En realidad, muchas veces esta gente que está muy molesta busca que le digas lo que ellos quieren escuchar. Y al recibir una negativa, es decir, al recibir que lo que ellos quieren escuchar no es lo verdadero, lo real, se enojan y por eso es que tienden a, bueno, a insultar y demás. Pero cuando solicitan con supervisión, enseguida se pasa el supervisor y maneja la llamada. Pero cuando ya llega un momento que el operador tiene que decir, porque la persona está insultando, ahí ya ni siquiera va a servir pasarlo al supervisor. La persona ya está, se va a cortar, la persona capaz que corta, o nosotros le cortamos, la persona baja unas revoluciones, se calma, pasan unas horas y vuelve a llamar. Y bueno, y ahí se puede brindar una asistencia. Pero es eso. Y es mucho manejo. Hay formas para no llegar, realmente hay herramientas para no tener que llegar a eso. El operador tiene que conocer muy bien y para que solamente en el 1% de las llamadas se llegue a eso. Y esas herramientas son el tono de voz principal, la forma en que nos referimos, porque hay que recordar siempre que cuando estamos al teléfono no nos ven la cara, no ven qué expresiones tenemos y no nos ven los ojos, no pueden ver realmente qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces ya perdimos algo, en la llamada ya perdimos el contacto visual. Entonces, la forma que tenemos de transmitir eso, el sentimiento de servicio y que queremos ayudarlo y demás, es con el tono de voz. Y lo que se llama muy comúnmente la sonrisa telefónica. Si uno habla como sonriendo, se escucha diferente a que uno hable serio o seco o sin ganas de atender y demás. Y eso te va a cambiar por completo la llamada, porque significa que tú vas a tener el control de esa llamada, porque estás dispuesto a ayudar, porque estás teniendo una actitud de servicio, vas a solicitar los datos y el control de la llamada siempre lo vas a tener tú como operador, no la persona que llama. Por ende, es muy poco probable que escale a tal punto de tener que cortarla o pasar con supervisor y demás. O sea, digamos, lo que quiero que quede es que lo principal es que incluso cuando tenemos que decir algo malo, como
como a veces no siempre tenemos una ayuda para la persona o no siempre le vamos a decir lo que la persona quiere, pero si se lo decimos de tal forma que él sienta que nosotros realmente intentamos buscarle una solución y que realmente no es que le digo esto para sacármelo de encima, sino que se lo digo porque es lo que hay, es decir, es lo que le puedo decir y listo. Busqué otras alternativas si no hay y es esta la solución que le puedo dar. ¿Sí? Clarísimo. Bien. Entonces, siempre para poder cumplir con todo esto, nosotros tenemos capacitaciones constantes con el cliente por el producto, porque los productos a veces cambian, hay nuevos o cambian algunas reglas y demás, entonces siempre tenemos una capacitación, además de capacitaciones con el sector del control de calidad, que es quien nos va a dar esas herramientas de cómo decirle algunas cosas al cliente de tal forma que suenen mejor, o cómo controlar nuestro tono de voz. Podemos hacer hasta ejercicio de respiración y demás, porque realmente la idea es que en estas llamadas complejas como reclamos, uno aprenda a no tomárselo personal, que la persona cuando está llamando enojada no está enojada con nosotros, sino con la empresa. Y obviamente como somos la línea de fuego, somos quienes recibimos ese enojo. Y bueno, siempre vamos a tener acceso a manuales operativos de la campaña y demás, para refrescar el material o para verificar el material cuando tenemos alguna duda, y por supuesto siempre supervisión que está atrás para cualquier consulta. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba hoy, a raíz de la pregunta de Juan, el perfil del vendedor y perfil del asesor de atención al cliente. El vendedor no significa que no puedan tener ambos, ¿sí? Pero el vendedor siempre se va a buscar una persona que sea más negociante, tenga un perfil más negociador, con confianza, actitud decidida, va a tener dotes de comunicación, obviamente esto siempre se trabaja muchísimo, sobre todo el lado del control de calidad, la comunicación, cómo digo las cosas, lo de tono de voz que veníamos recién, tiene que tener actitud persuasiva, conocimiento alto del producto. Y los registros, bueno, más o menos, es decir, generalmente, por lo menos en las campañas que yo trabajé de ventas, no tenían grandes registros de datos. Es decir, el registro era muy sencillo. Porque lo que importa es la llamada en sí y el cierre. Después en atención al cliente ya es más un perfil resolutivo, porque necesito escuchar a la persona, tengo que tener escucha activa, que es algo muy importante para atención al cliente. Escuchar y entender lo que me dice la otra persona, inclusive aunque la otra persona ni siquiera sabe lo que me está diciendo, captar, digamos, cosas que me dijo y decir, puede ser este problema, entonces tengo que consultar con tal área. Como tener esa capacidad analítica de la información que me está dando la persona. A veces la persona igual te puede decir, no, mirá, entré a la aplicación del banco y se me cayó, entré y se me cayó, y ahí yo tengo que pensar, bueno, ¿qué error? ¿Les llegó a decir algún error? O no, o directamente no le abría, porque bueno, ahí pueden ser dos cosas, puede ser un tema de conectividad, puede ser un tema de que la plataforma está caída, puede ser que él está errando al usuario la contraseña, porque a veces la gente como que no te comunica bien las cosas, te dice, entré a la aplicación y se me cerró. Bueno, pero le llegó a dar algún error, le llegó a decir un mensaje, ese tipo de cosas siempre tenemos que tener las preguntas y tener escucha activa, porque a veces la gente nos da como pistas en lo que nos dice a dónde tenemos que ir a buscar la información y demás. Y bueno, por supuesto, actitud de servicio, que es súper importante, que es lo del tono de voz, porque eso te va a controlar cómo manejas la llamada a raíz de eso. Y bueno, siempre van a tener un poco mayor grado de dificultad, digamos, los registros de atención al cliente, porque las empresas que contratan call center para tercerizados quieren generalmente, o por lo menos las que yo trabajé, se enviaban reportes mensuales que las hacían supervisión, que los hacemos supervisión, donde ellos pueden ver de tanta gente que llamó, cuánta llamó por esto, cuánta llamó por esto otro. Entonces ahí entra más en juego el tema del registro de la llamada para después y demás. Por eso el asesor de atención al cliente tiene que tener muy buen registro, tiene que llevarse muy bien con la tecnología y registrar todo correctamente. Después hay otras campañas que pude trabajar que eran como campañas, yo les digo híbridas, porque en realidad son un poquito de las dos cosas, ¿sí?
por un lado era una campaña de recaudación para una organización sin fines de lucro, como puede ser UNICEF o Médicos Sin Fronteras, donde en realidad la llamada es una llamada saliente con speech, pero en realidad no es una venta en sí, no cierra como venta, porque además también en la campaña teníamos entrantes, informábamos a los socios, era como una mezcla perfecta entre ventas y atención. Y después también estuve para una campaña de gestión de morosos, que son eran los deudores de un banco. Trabajé para mora temprana, o sea, mora de poco tiempo, deuda de poco tiempo y deuda tardía. Y también tenía el manejo de speech, pero tampoco es una venta en realidad, porque estamos en realidad notificando a la otra persona la deuda, y en sí tenía un poquito de ventas porque teníamos que buscar que nos diera una fecha para el pago de la deuda y demás. Entonces, son campañas como que nos hacían manejar los dos perfiles de ventas y de atención. Y después, bueno, la parte de control de calidad, que es lo que estoy ahora, se realizan escucha de llamadas, monitoreos en línea, que es cuando el supervisor se pone en la vincha y puede escuchar al mismo tiempo de lo que está pasando, lo que está hablando el operador con la persona. Corrección de las interfaces, que es donde se registran las llamadas, corregir que esté todo bien registrado y demás. Revisión de mails u otros canales. Y la revisión de los tiempos, si tengo una persona que cada llamada dura 15 minutos, hay algo que me está diciendo, hay algo que está haciendo mal. ¿Sí? Puede ser que no está teniendo una capacidad resolutiva muy grande, o tiene problemas para acordarse de ciertos conceptos y por eso demora mucho en brindar asistencia. Y bueno, puntualmente para el call center en el que yo trabajo, la parte de control de calidad seguía por la normativa COPC, que es Customer Operation Performance Center, que es un centro internacional, es como un documento internacional que utilizan muchos call centers, donde están los estándares de control de calidad, cuántas veces se hace calidad, cuántos registros tengo que tener de calidad por persona y demás. Es como el ISO 9001 del Exacto. call center. Exactamente, es eso mismo. Y bueno, ¿qué son los puntos que evalúo en control de calidad? Bueno, llamadas perdidas por asesor, cuántas perdidas tiene esa persona, por qué está perdiendo tanto, si es que le lleva. Ahí puede ser, por ejemplo, que la persona es media lenta para registrar, para la parte administrativa, entonces mientras está registrando le está sonando el teléfono y no lo puede atender. Entonces todos esos puntos se van viendo para cada persona y se van trabajando con esa persona individualmente para mejorar. El porcentaje de pausas, porque bueno, cuando uno quiere ir al baño, el descanso o lo que sea, se tiene que pausar porque si no está en línea le pueden sonar el teléfono. Eso también se controla porque puede ser que tengan un montón de pausas o se pasen con los descansos y demás, y todo eso afecta el nivel de servicio. Hora de ingreso y egreso, y bueno, después lo que se trabaja sí o sí diariamente es, escuchamos llamadas por el control de calidad puntual para la actitud de servicio, escucha activa, las técnicas de lenguaje, que es cómo le comunico yo a la otra persona, ¿sí? Porque a veces uno no puede ser muy técnico, tiene que escuchar a ver cómo es el público que tenemos del otro lado para ver si puede ser súper técnico o si lo tengo que adecuar para que la persona lo entienda. Sí, con formalidad, pero de una forma que la persona me pueda entender, sin tener los conocimientos que tengo yo como operador. Conocimiento del producto, o sea, cómo está, si necesita capacitaciones o no. Sondeo, preguntas específicas, es eso que les decía hoy de si tiene capacidad analítica para decir, le tengo que preguntar esto para ver si es esto el error o si es otra cosa. ¿A qué preguntas específicas sé que le tengo que hacer? Y en el caso de las campañas de ventas es el apego al speech, si lo requiere. El speech es el guión que utilizan. Si lo utiliza bien o si está diciendo lo que quiere y no se guía para nada por el speech. Y el manejo de objeciones, como veíamos hoy, de qué tan bien está manejando esas objeciones, si realmente las está utilizando, si las utiliza bien y demás.
después un poco de las herramientas que utilizamos en MiCall. Sistemas como IP Contact, InConcert o Allegro, que son sistemas de llamadas que lo que hacen es conectarte, primero te conectan en la línea para recibir llamadas, pero al supervisor le sirven porque le dan reportes del nivel de servicio, ¿sí? Le dicen cuántas llamadas hay perdidas, cuántas atendidas, cuántas se recibieron, cómo está el TMO, todo, te dice si la persona está pausada, te dice todo. Y las consolas, que son, la consola es como verlo en vivo, es decir, es el reporte pero en vivo. A medida que entran llamadas, como aparece acá, no sé si ven el mouse lo ven. Bueno, así está. Ahí como dice, acá como, esto es como un ejemplo de consola que es muy parecida a la que utilizo yo. Ahí estas líneas que están en verde, blanco y demás son llamadas que están cayendo. Acá abajo están los operadores en azul, los operadores en línea, y bueno, ahí se les van asignando las llamadas y estas están en vivo, es decir, esta gente está realmente ahí esperando a ser atendida y después desaparecen cuando lo atienden o cuando se pierde la llamada. Después, bueno, las herramientas de trabajo de todo call center, teléfonos, vinchas, los teléfonos como este, que es el que utilizamos en mi trabajo, están incorporados en la computadora. Después las interfaces de registro, donde registramos las llamadas. Y bueno, siempre, como les decía, el acceso al sistema del cliente directo, o sea, hay ciertas cosas que el cliente nos tiene que dar acceso a cierta información de ellos para poder nosotros informar, ya sea que nos den acceso a la web de ellos, o por ejemplo, para nosotros en el banco, cuando yo trabajaba como operadora, teníamos acceso al sistema de Visa y de Master para poder ver las tarjetas de crédito. Entonces, eso ya te da una ventaja a la hora de informar porque no tenemos que derivar tanto las llamadas, sino directamente le informamos nosotros. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Chicas, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Que les haya quedado de alguna parte de la charla. ¿No volvés la fichita esa para atrás? Que yo estaba sacando un apunte, pero fue muy rápido. Por supuesto, perdón. ¿Esta? Sí, ahí. Bueno, Cecilia, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que fue muy, muy enriquecedor. Suma muchísimo, también suma un montón para lo que es este taller. Bueno, chicas, si no tienen ninguna consulta, la vamos liberando a Cecilia. Ninguna, nada. Nada, bueno. No, muchas gracias. Bueno, no, gracias. quedó todo muy claro. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier consulta o algo, estoy a las órdenes siempre, ¿sí? Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, ¿qué les pareció entonces? Re bien. No, bien de bien. Lo que hablaba tan rápido que Dios quería. Sí, capaz que estaría bueno que pudieses conseguir ese PowerPoint, porque yo por escuchar y prestarle atención no copio mucha cosa y después capaz. No, tranquila que el PowerPoint lo vamos a subir. Yo saqué apuntes, pero en algunos me quedaba corta porque hablaba muy rápido. A mí me pasa igual en todas las clases, que prefiero a veces tipo prestar atención y copiar lo que sea más cortito y después vuelvo a mirar la clase para copiar lo más sencillo, digamos. Pero la información estuvo muy buena. Me alegro mucho. Vieron que están subidos los PPT, ¿verdad? Ah, sí, los vi recién, hace un rato. Los PPT los subimos, creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo. No me acuerdo. No, el fin de semana creo que fue. No me acuerdo ya, pero sé que están subidos de hace varios días ya, todos los de eventos y todos los de call. Digo por si no los encuentro, porque están en carpetas. Ahí va. No, yo los vi también. Lo que había es solo una tarea. No sé si había
Por lo menos vi una sola. No, sí, tarea es una sola. Igual hoy ya les voy a mandar 2 tareas más, o sea, una para call center y otra para eventos también. Ah, Bien, vamos a ver si yo puedo compartir ahora un poquito para terminar un poco con la diapo de atención al cliente que habíamos muy interesante, pero lo que sí, 20 segundos me parecía que poquito, ¿no? es que sí, bueno, ojo que eh, tengan en cuenta que ella estaba hablando en base a su experiencia, ¿verdad? En base a las empresas en las que ella trabajó, y que trabaja, perdón. No es algo universal, a eso es a lo que voy. Sí, por supuesto que hay determinados parámetros que son los que miden, ¿no? A nivel mundial para tener una guía como para poder seguir, ¿no? Pero recuerden eso, no es algo que sea, bueno, tiene que ser 20 segundos sí o sí. Por lo general, sí manejan, igual sí, ojo, mirá, igual siempre manejan ese tipo de tiempos, ¿no? Porque va a depender muchas veces depende justamente de eso, de la dinámica con la que se maneja la empresa. Entonces, a partir de eso es que uno va a empezar a hacer, digamos, todo el organigrama además, bueno, ni que hablar de la estructura de la empresa, pero del call center o contact center, como se llaman ahora, ya nos actualizó Cecilia, sino también de la interacción en las llamadas, ¿no? Tanto en las salientes como en la entrante. Bueno, hay que manejar unas pautas de tiempo, una organización, como hemos visto, ¿ah? El orden, la organización es fundamental justamente para sacarle provecho, para ser productivos. Porque recuerden, vamos, siempre insisto con lo mismo. Sea una agencia de viaje, sea lo que sea, es una y como tal necesita tener determinados ingresos para poder subsistir. Y esos ingresos se van a ver muy afectados, o sea, van muy de la mano con la productividad que yo tenga como empresa. ¿Ah? Y el orden nos da eso, nos da mucho más productividad, nos hace aprovechar mucho más nuestro tiempo, ¿no? Y ser más efectivos, ¿no? Entonces, para tener ese orden, sí o sí tenemos que tener unas pautas, ¿no? O sea, no sé, atender que no esté más de 20 segundos en espera, o que no esté más de tanto tiempo, o de atender al segundo o tercer tono, ¿no? Eso obviamente cada empresa lo maneja a su criterio, siempre lo repito, guiándose por determinados parámetros, ¿no? Miren, denme un segundito que voy a ver si puedo compartir. Bien. Bueno, chicos, continuando un poco con lo que habíamos dejado en la clase pasada, eh, los primeros 5 segundos, vieron que hablaba ella de un tema de los 20 segundos, eso es más bien para el lado de la espera, ¿no? Pero cuando uno atiende la llamada, los primeros 5 segundos, ¿no? Es donde ocurre una cosa de vital importancia, como dice acá, que es que el cliente ya, no sé si la palabra sea sabe, si la experiencia será positiva o negativa, pero sí intuye. ¿Y por qué lo intuye? Ya por un tono de voz. Y por un tono de voz, no
refiero a tener una voz de barítono o tener una voz de tenor, ¿no? Una voz grave o aguda. Si no, voy más en el tono de voz respecto a la actitud. Vieron lo que decía Cecilia, el tema de sonreír. Eso lo vamos a ver ahora más en otras diapos que vamos, no hoy, pero sí la clase que viene, de atención al cliente, sobre todo cuando veamos CRM. Pero bueno, esta actitud, ¿no? Es lo que también es percibida por nuestros clientes. Recuerden que no nos ven. O sea, podemos estar quizás de traje, corbata, ¿no? Inmaculados, pero si la llamada empieza con, no sé, sí, buenas tardes, está llamando al contact center, fulanito de tal, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿No? Con un tono así ya de voz, ya uno, bueno, siempre le digo lo mismo, pónganse en el lugar de la persona que llama. Ya no te da ganas de seguir. Y no te da ganas ni de pedirle nada. Te dan ganas de cortarle, o de última piensas, no te puedo creer, me está atendiendo uno que capaz que después resulta ser el mejor vendedor, o el mejor, la mejor persona que esté en ese sector de atención al cliente y me soluciona perfecto. Pero a lo que voy es que de entrada nomás ya estamos dando la oportunidad de que el cliente ya se empiece a parar de otra forma. Estamos dando pie a que justamente, como decía Cecilia, la llamada empiece después a poder escalonarse. O sea, abrimos esa puerta. Tenemos esa puerta de que ya están percibiendo algo malo de mí, ¿no? De mí como la persona que atendió la llamada. De mí como el operador. Entonces ahí es muy complejo eso. Entonces también atender y de manera adecuada, con un buen tono de voz y, repito lo mismo, tono de voz en cuanto a la actitud. Seguro de lo que hago, seguro de lo que... Están llamando a tal lado, bueno, me tengo que identificar a dónde está llamando la persona y con quién está hablando. Y de una forma correcta y con ese tono de voz que sea más bien entusiasta, ¿no? Que invite a la otra persona que, bueno, que me cuente lo que pasa, lo que quiere, lo que necesita. Ni que hablar cuando nosotros llamamos. Porque ahí ya es más como, hasta más invasivo, por así decirlo. Entonces, con más razón, tenemos que sonar de una manera más entusiasta y convincente a la hora de vender algo. ¿Bien? Otra cosa que tiene los 5 segundos, ¿bien? Es los silencios. Mucho silencio genera suspicacia. Si el funcionario no habla, más allá de lo rutinario, el cliente siente la desconfianza de ese robot, por así decirlo. Es decir, vieron que Cecilia comentaba que hay un speech, perfecto, pero tengan en cuenta que los speech no son para seguir a rajatabla en cuanto a tener que leer algo, ¿no? Sí son una guía, y una guía por la cual nos vamos a justamente guiar en el momento en que estemos transitando de la llamada. Pero es eso, es una guía, ya sea con frases, como decía, con el tema de qué respuesta dar a determinada objeción del cliente, o ante determinada situación, cómo salir de esas situaciones, pero no es una sola, hay muchas opciones y por lo general están, todas o muchas, están puestas en esa guía que tenemos, ¿bien? Como operador. Pero, claro, el tema es que no vamos a hacer textuales ni a leer, por favor. Leer no, porque es peor que el silencio todavía. Y ni que hablar el tema de generar silencio. Recuerden que estamos en un call center o un contact center, o sea, no nos ven. Entonces, no podemos generar silencio. Tenemos que... No sé si constantemente estar hablando, pero sí constantemente estar interactuando, sería la palabra, con el cliente. Ya sea yo hablando, o si no, por lo menos preguntando, mostrando interés y haciendo entender de que estoy escuchando.
Porque me dicen, no, bueno, tengo determinado problema, así, asá, y fíjate que me pasó tal cosa. Ah, sí, pero bueno, a ver, obviamente no con estas palabras, pero bueno, voy a eso. Bueno, dígame entonces, a ver, de qué manera, y qué fue lo que hizo después, o por qué cree que le pasó esto, usted tiene buena conexión, o no habrá pasado esto. No, bueno, ahí te va a seguir explicando. ¿Ah? Buscar eso, buscar también que la persona sienta, ¿ah? Que estamos prestando atención y que nos estamos preocupando realmente. ¿Ah? Cierto que cuando está hablando la otra persona no podemos interrumpirla, pero sí buscar esos pequeños espacios en los que vamos a poder, aunque sea al principio, me echar alguna palabra como para decir, mire que acá estamos. ¿Ah? Porque capaz que habla 40 segundos, un minuto la persona sin parar, ¿ah? Y en ese minuto por lo menos tenemos que ver de mechar un par de palabras, algo, como para hacerla, no interactiva, pero sí como para con lo que les digo, hacer entender a la persona que estamos acá y estamos prestando atención a lo que nos están diciendo. ¿Bien? ¿No les pasa que a veces están hablando y hasta terminan preguntando, hola, sí, hay alguien, están ahí, me escucha? ¿Ah? Porque claro, al no sentir nada del otro lado, digo, bueno, te genera esa desconfianza de, bueno, me dejó colgado, estoy hablando solo. ¿Bien? Y bueno, y una de las frases más importantes es el saludo. ¿Ah? Y el saludo va con una identificación. ¿Ah? Yo identifico, por más que la persona, uno puede pensar, bueno, pero si está llamando al call center del banco, se supone que sabe a dónde está llamando, ¿cierto? Pero no importa, se puede equivocar el teléfono, tiene, no sé, trabaja con 3 bancos, quería llamar a uno, se confundió y llama a otro, no sé, no importa el motivo. Sí importa nosotros, como una buena, como un buen servicio, presentarnos, ¿no? Junto con el saludar, ¿no? Es decir, ¿a dónde está llamando? Buenos días, mi nombre es fulano de tal, o buenos días, bienvenido a, no sé, Banco Santander, mi nombre es fulano de tal, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿En qué lo puedo asistir? ¿Ah? Y ahí recién va a comenzar la interacción con el cliente. Lo otro que teníamos, que bueno, que esto ya lo nombró Cecilia, el hecho de sonreír, bueno, darse a conocer, que lo vimos recién, ¿ah? Respetar, ser honesto, sobre todo eso en realidad, o sea, van un poco de la mano, digo, pero respetar en cuanto a que si nos, como decía Cecilia, no podemos ponernos a nivel, si nos insultan, no insultar. ¿Ah? Más allá que si vamos a una cuestión de justicia divina y el tipo capaz que es un imbécil, hablando mal y pronto, y merece ser insultado, tenemos que recordar que nosotros en realidad somos el que estamos recibiendo el golpe por parte de la empresa. ¿Ah? Y acá no importa si es tercerizada o si es la empresa misma, no importa. Nosotros somos, lamentablemente, al estar ahí, somos quienes recibimos el golpe. ¿Ah? Pero no va dirigido a nosotros en realidad. Por más que el insulto capaz que después sí sea con nombre y apellido, pero de todas formas no es dirigido a nosotros. Entonces tenemos que también saber cómo manejar esas cosas. ¿Ah? Y desde el respeto se va a poder lograr incluso hacer bajar los decibeles a la otra persona para poder seguir la conversación, o si no, como ya vimos nosotros en la clase pasada, y comentó ahora Cecilia, que yo le hice la pregunta, vamos a tener que colgar la llamada. Previo aviso, 1, 2, 3, las veces que el protocolo dispuesto por la empresa así lo disponga, pero termino cortando la llamada y listo. Y se termina ahí. ¿No? Ser honesto también, o sea, no es decir, como decíamos, prometer por prometer para poder salir del paso, o porque veo que la llamada viene complicada, tampoco es válido, porque tarde o temprano voy a volver a llegar a la misma encrucijada. O sea, voy a volver a llegar a darme contra la misma pared de decir, bueno, sí, le dije que sí para salir del paso, pero yo sigo sin poder acceder a lo que a la demanda que me está haciendo esta persona. Entonces sí, la tiro para adelante, pues llega un momento que vuelvo a llegar de vuelta a la misma pared. Entonces no, de esa forma también nosotros estamos mintiendo, estamos tergiversando, digamos, la información y no estamos siendo honestos con el cliente. Y eso es otro motivo para que el cliente también pierda la lealtad que tiene hacia nuestra empresa. ¿Bien? Bueno, entender bien los requisitos, eso ni que hablar, lo que hablaba hoy de Cecilia, el tema de estar
de prestar atención a las cosas que nos dicen, ¿bien? Tomar notas si es necesario, ya sea como es en un software o en una hoja al principio y después se pasa en limpio, pero tomar determinadas notas, ¿bien? Por el simple hecho de no tener que repetirnos. Si capaz que nos dice el nombre al principio, pero bueno, sí, no te puedes acordar de un nombre, y capaz que atiendo 150 personas por día, y llega a final del día y la verdad que el cerebro no es el mismo. Entonces, no tiene nada de malo, primero porque no se nos ve, ¿no? Entonces, tomo nota, no sé, Pedro Álvarez, bueno, te hablo, mirá, fulano, soy socio de tal cosa y mi número de cuenta de socio es tanto, y voy tomando nota, porque después la persona se va a poner a hablar sobre su problema, por ejemplo, y cuando termine y espere mi respuesta, yo lo primero que voy a tener que preguntar, discúlpeme, ¿cuál es su número de socio? ¿O me repite el número de socio? Ese tipo de interacciones puede generar fricción. Va a depender, por supuesto, de el tono que nosotros pidamos, pero también de la recepción que tenga la persona. Capaz que llama muy enojado o muy alterado y ya no le cae bien que me tenga que repetir un número, algo que ya me dijo. Por más que me lo dijo hace 2 o 3 minutos. Entonces, no está de más nunca tomar esas notas, y justamente para poder lograr entender también estos requisitos del cliente y no olvidarnos de estos detalles. No apresurarnos ni apresurar al cliente. Eso ni que hablar. No apresurarnos por un tema de que para poder nosotros ser más, para que se nos entienda a nosotros. Recuerden lo mismo, lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que no se nos ve, no puedo gesticular, no es lo mismo una atención en la cual yo estoy cara a cara que una atención telefónica. Yo tengo que tener una voz más pausada, si bien obviamente no puedo demorar una eternidad, pero tengo que hablar más pausado y tomarme el tiempo que sea necesario para que el cliente me entienda. Y ni que hablar cuando está hablando el cliente, no apurarlo, no cortarlo, porque se me empieza a ir por las ramas, no cortarlo y, bueno, sí, no, pero dígame entonces cuál es su problema. No, porque esto ya, volvemos a lo mismo, pasa a ser una atención deficiente. Bien, esto ya lo comenté recién, ser curioso con el cliente, o sea, poder sacarle esta información, ¿no? ¿Por qué motivo nos está llamando, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cómo es o funciona el nuevo servicio, por ejemplo, que estamos vendiendo, ¿por qué hacía tanto que no llamaba? En realidad tendría que decir acá, este cliente, dependerá también de la relación con el cliente, si es un cliente asiduo, ¿no? Capaz que es un cliente que llama todos los días o una vez cada 2 o 3 días al call center, o una por semana, y lo hizo durante 5 años y ahora pasó, no sé, 2 meses y no nos llamó. Bueno, tener esos detalles, pero fulano, bueno, discúlpeme usted, no sé, Martínez, que hacía tiempo que no lo escuchaba, que no escuchaba su voz, cómo está, cómo ha pasado, cómo está con esta cuarentena, no sé, por situarlo en algo más de la actualidad, ese tipo de detalles, pero siempre siendo respetuosos en la forma y en las maneras, ¿verdad? Bien, bueno, dejar un buen recuerdo, esto también es parte de atención al cliente, ni que hablar, hacer pequeñas cosas que el cliente, para que nos aprecien y luego comenten, digamos, ¿no? Ese valor agregado que hablábamos tanto en lo que era agencias y tour. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Ser amable, ni que hablar, y tomarse, como hablábamos, el tiempo necesario para ayudar al cliente. ¿Bien? Siempre recordemos que tenemos que hablar de los protocolos de tiempo que manejemos como empresa, ¿verdad? Tenemos que respetar esos protocolos. Pero como el protocolo va más, no en llamada a llamada, sino en un concepto más porcentual, ¿no? De llamadas totales al mes, a la semana o al día, tenemos esa cierta flexibilidad. Quizás
con un cliente nos podemos explayar un poco más porque así lo amerita, y quizás con otros no tanto, ¿ah? Y tenemos esa cintura para poder acortar la llamada, entonces de esa manera generamos ese promedio. Volvemos a lo mismo, marcar esa diferencia. ¿Ah? Las tareas rutinarias hacen que entremos en modo automático, nos cerramos, nos cansamos y nos fatigamos, ¿no? Estas son cosas que tenemos que evitar, ¿no? Evitar entrar en este modo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Más allá de que pueden ser muy dinámicas las llamadas, pueden volverse rutinarias, es decir, yo estoy atendiendo determinados, no sé, estoy en atención al cliente de una empresa, y bueno, y las quejas van a ir más o menos siempre por el mismo lado, por un producto, por una atención, ¿ah? Entonces, eso puede generarnos eso, ¿ah? Y nos genera eso, nos genera entrar en ese modo automático, ese modo robótico de, bueno, ya ni siquiera al final escuchar cuál es el problema. ¿Bien? Y bueno, mostrar los buenos modales, eso ni que hablar, saludar, no atender otras llamadas o tareas mientras se está con una llamada, digamos, a un cliente, ¿no? Eso ni que hablar, tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. Por eso bien decía Cecilia, que vieron que tienen esos minutos administrativos para luego de la llamada. Perfecto. Si yo estoy en ese momento, ¿no? No puedo atender una llamada para ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque voy a atender mal la llamada o voy a ingresar datos equivocados en la parte administrativa de la llamada anterior. ¿Bien? Bueno, después sí, cumplir los plazos, ¿no? Cuanto más espere el cliente, menos tiempo tendrá para usted. Pero, por ejemplo, cumplir los plazos, aguárdeme en línea que enseguida estoy con usted. Bueno, si enseguida estoy con usted, que no pasen 5 minutos, ¿no? Si prometo que lo voy a llamar con una respuesta por determinado tema, cumplir con eso, devolver la llamada, ¿no? Dar las gracias, despedirse. Y bueno, trabajamos con la voz. Generalmente utilizamos la voz normal, pero suele haber ocasiones que debemos modificarla para que el cliente nos entienda mejor. Todo el ritmo, la claridad, intensidad, ¿no? Así como el vocabulario, ¿no? Que empleamos, y el idioma son factores fundamentales para determinar cómo nos expresamos. Es decir, y acá vieron que les pongo en mayúscula vocabulario. En vocabulario me refiero a lo que decía Cecilia en cuanto a que yo puedo conocer, porque soy un operador y conozco del producto, de todo lo que yo ofrezco, ¿no? De toda mi producción, pero conozco esos tecnicismos, pero quizás la persona con la que estoy hablando no tiene ni idea, o no conoce, o no tiene por qué conocer el producto con las mismas palabras que la conozco yo, ¿no? Que son más profesionales. Entonces tengo que saber, tengo que identificar, ¿no? Y ni que hablar, preocuparme porque se me entienda. Bien, esto va a ser las tareas, no las tengo acá, pero las voy a subir al campus, bien digo, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos de llamadas, ¿no? Y de cómo se resuelven, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la idea es que ustedes las analicen y generen una conclusión, ¿no? Las suban al campus y incluso la semana que viene podemos, si quieren, las podemos charlar al principio de la clase para ver cómo las subieran, ni que hablar, lo que ustedes subieron al campus va a ser lo que después vamos a charlar, pero si quieren podemos para poder interactuar un poquito sobre esos temas. Bien, bueno. Chicas, vamos a hacer el paréntesis acá. ¿Ah? Son y 20 y media, nos conectamos en el link de eventos. De más. Ok. Bien. Ok, gracias. Nos vemos en breves. Gracias, chao.